Dios te bendiga, gracias por estar en sintonía en esta hora hermosa de la mañana a través de este enlace de Facebook. Gracias por estar allí para que podamos escuchar esta preciosa palabra de Dios. Esta hermosa mañana quiero invitarlos a ustedes para que podamos orar y que Dios nos hable a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos ante ti, presentamos ante el trono de tu gracia. Queremos, Señor, que nos revele tu palabra, que nos enseñe tu palabra, que nos dé el entendimiento de tu palabra en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Háblanos en nuestra vida. Háblanos, Señor, a través de la Santa Escritura, la revelación de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarlos a ustedes este tema de la fe. Quiero invitarlos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Este es un libro que fue escrito por un judío que nadie sabe con certeza quién fue quien lo escribió el hebreo. Uno dice que el apóstol Pablo, otro dice Apolo, pero nadie sabe con seguridad o con certeza quién lo escribió. Pero sabemos que el autor de este libro es el mismo Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es quien lo revela. Vamos a mirar Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mira la importancia de eso. ¿Qué es la fe? Ahí mismo nos enseña la palabra. ¿Qué es la fe? Dice la certeza. ¿Qué es certeza? Certeza es seguridad. Certeza es algo que está firme. Certeza es algo inconmovible. Es algo que no se mueve de un lado para otro, sino que se mantiene firme. Sin importar qué está pasando alrededor, sin importar qué está pasando en las circunstancias, la fe es lo que te mantiene creyendo en la palabra de Dios, creyendo en el Señor, sin importar lo que está sucediendo. Es importante que la fe es mantenerse, es allí con seguridad en el Señor, en la gracia de Dios. Por lo tanto, dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué estamos esperando? La promesa de Dios, lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha indicado, qué debe hacer y qué no debe hacer, lo que nosotros le creemos en la palabra de Dios. Si la Biblia dice que Jesús es el Señor y Salvador, es porque Él es el Señor y Salvador, sin importar lo que está pasando a través de las circunstancias o situaciones o circunstancias, o que la gente diga o hablen. Porque es importante de creer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué debemos esperar? Porque eso es lo que es la fe. La fe no es de manera instantánea, es de manera de un proceso de tú y yo, una relación con Dios. La fe es como el grano de mostaza, porque el grano de mostaza es tan pequeña, pero cuando comienza a sembrarlo, echarle agua y hacerle el proceso, entonces ese árbol crece frondosamente de una manera muy grande y está firme y nada se mueve. De esta manera es importante de eso. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que uno estamos viendo, de lo que en el Señor, estar convencido totalmente de lo que no se ve. Entonces, la fe es algo de lo que no se ve, pero lo creemos, porque si se ve, no es fe. Entonces, es algo con la relación con Dios. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de esta fe?
Porque los hombres, grandes hombres de Dios, tuvieron testimonios de la fe. De esa fe que Dios habla en su palabra. De esa fe de que Dios habla con certeza y seguridad. Mira lo que dicen Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué la fe de Abel? Porque Abel fue instruido por su padre Adán de que tenía que presentar un sacrificio, una ofrenda a Dios. Acuérdate bien de que Adán y Eva habían pecado delante de los ojos del Señor y tuvieron que haberse cubierto la desnudez con peles de los animales, pieles de animales, perdón. Entonces se cubrían la desnudez. Entonces obviamente tenía que ser sacrificio. O el mismo Dios que cogió a un animal, no sabemos cuál fue el animal porque no se relata de eso. Pero la importancia de eso es que a través de ese sacrificio fue aceptado delante de los ojos del Señor. Entonces Abel presentó lo mejor a Dios con excelencia. Es decir, tuvo una actitud de agradar a Dios y presentar esta ofrenda. Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 4, versículo 4. Y mira lo que dice. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué es lo que presentó Abel, esta ofrenda? Dice la Biblia, de los primogénitos, es decir, los primeros. Los primeros. Pero dentro de todos los primogénitos, dice la Biblia, que lo más gordo de ellos, lo mejor, que tenía que presentarse intachable, que tenía que tener sin defecto, nada de eso. Abel presentó delante de Dios la ofrenda, lo mejor. Por lo tanto, es importante en esto, que Dios está llamándote a dar lo mejor de nuestro sí, en adorar a Dios, en ir a la iglesia, en presentar delante de Dios, adorando y exaltando el nombre de Dios, hacer ese esfuerzo, porque lo que hizo Abel, siendo pastor, hizo el esfuerzo. ¿Cuál fue el esfuerzo? Dice la Biblia de que tomó todos los primogénitos. Esto no es un trabajo sencillo. Y todos los primogénitos, y escoger lo más gordo de ella, y escoger lo más excelente sin tacha alguna. Esto es un trabajo que no era tan sencillo como la gente piensa o cree. Por eso que dice la Biblia que fue agradable ante los ojos de Dios esa ofrenda, porque presentó lo mejor para Dios. Ahora, fíjate bien que es la fe de Abel. ¿Por qué? Porque fue enseñado, instruido por su padre Adán, quién era Dios, porque Dios, cuál era el propósito. Entonces Abel quería dar lo mejor. La Biblia dice que Caín también presentaba ofrenda, pero la actitud de Caín no era actitud agradable. El problema no era tanto la ofrenda, sino la actitud. Dice la Biblia que Jehová le agradó a Abel y a su ofrenda, mas a Caín no le agradó ni a su ofrenda. Cuando tenemos una actitud que no son agradables, entonces las ofrendas no son recibidas. Es como, por ejemplo, cuando tenemos una actitud negativa ante su esposo, su padre, cualquier persona, y tiene una actitud que no son agradables. Entonces, cuando presenta el regalo, la persona lo que hace es rechazar. ¿Por qué? Por la actitud. Entonces, la fe de Abel era que te tenía que presentar delante de Dios lo mejor, lo mejor. Por lo tanto, el Señor quiere que cada día entendamos en esto, que Dios el Padre
presentó lo mejor. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el ejemplo perfecto de que fue cordero inmolado, fue el cordero perfecto de que Dios el Padre dio lo mejor. No se lo entregó el ángel Miguel, no se lo entregó el ángel Gabriel, ninguno de ellos, sino su Hijo, su propio Hijo. ¿Qué madre o qué padre se atrevería a hacer de ese sacrificio tan grande, donde el Padre presentó delante de la humanidad para salvación, para vida eterna? Por lo tanto, la Biblia dice que la fe es la certeza y la seguridad. También la fe es por el oír. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos capítulo 10, versículo 17. Mira lo que dice la Escritura. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe no es por vista, sino por el oír. Escuchar la palabra de Dios, atender la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios. Cuando Dios te habla, cuando Dios te indica, recíbelo. Y para que esa fe tenga testimonio, tenga la evidencia manifestando de que creo lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, el Señor está llamándote para que le puedas creer. Y creer es de bendición. Creer es de transformación en el poder de Dios. Así que vamos a seguir en esto. Hombres de Dios que fueron claros ejemplos de que esa fe marcó la diferencia. Dios quiere mirar qué es lo que hay en tu corazón, si le crees o no le crees. Porque eso es lo que el Señor quiere. Porque en el mundo, o le crees en lo que Dios dice, o le crees lo que el mundo te diga. Eso depende de ti creer. Y creer es lo que en la fe en el Señor es lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dicen en Hebreos capítulo 11, otro hombre de Dios que fue claro ejemplo para nuestra vida. Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo fue agradado a Dios? De que a Enoc tuvo una relación con Dios, caminó con Dios, conoció a Dios a través de la relación. Pero vamos a mirar qué dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 5. ¿Qué nos habla de Enoc? Enoc fue séptimo hombre de la descendencia de Adán. Es decir, que no fue instruido de la palabra de Dios, pero él tenía que tomar una decisión de seguir lo que nos indica la palabra de Dios. Dice, Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24, dice: vivió Enoc 65 años, tenía 65 años, y engendró a Matusalén, tuvo a su hijo a los 65 años. Y mira lo que dice la palabra. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijas e hijas. Mientras que él tenía 65 años, tuvo a Matusalén, no tenía una relación con Dios, sino hasta los 300 años. Y dentro de 300 años empezó a tener una relación con Dios. Dice la Biblia, caminó con Dios. Caminó con Dios. Caminar con Dios significa seguir los pasos de Dios, seguir los pasos de su enseñanza, de su mandamiento, de su
perfecto de su voluntad. Por lo tanto, el Señor quiere que sigamos el ejemplo de esa fe, caminar con Dios. Caminar con Dios nos marca la diferencia delante de las otras personas y nos dirá, esta persona es diferente, esta persona camina diferente, piensa diferente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que transforma. Y por eso es que necesitamos escuchar la palabra de Dios para ser cambiados, para ser transformados. Eso fue lo que pasó en Enón. Enón estaba apartado totalmente de Dios. Hasta los 300 años comenzó a tener una revelación, comenzó a tener una relación con Dios. Y dentro de esta revelación dice Judas, de que en el libro de Judas, de que él tuvo una revelación con Dios y de que la tierra iba a ser destruida. ¿Por qué? Por el diluvio. Por eso que la Biblia dice que fue traspuesto, fue llevado. Dios se lo llevó para no ver la muerte. De esa manera, la iglesia está esperando al Señor Jesús. Jesús nos prometió de que Él vendría, de que Él llevaría a su iglesia, la iglesia del Señor, la amada. No sabemos ni el día ni la hora porque no sabemos de eso. Aquella persona que dice de que tal día va a venir el Señor Jesucristo es mentiroso. Porque la Biblia dice nadie sabe ni siquiera los ángeles del cielo. Solamente lo sabe el Padre. Así que queda totalmente descartado aquella persona que dice que va a suceder tal día porque eso es mentira. Pero sí sabemos que va a suceder, de que va a suceder, de que lo creemos, de que esperamos en la esperanza en el Señor. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que quedamos en vida, los que quedamos en vida, seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron en el Señor. Por lo tanto, el Señor quiere que tengamos una relación con Él, que aprendamos de Él, sigamos el paso, el camino de Dios. Seguimos en esto, esta importancia de esto. El otro hombre de Dios, otro ejemplo. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios le había llamado a Abraham de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es el lugar donde había mucho comercio, era de grande riqueza, tenía mejores condiciones, era un lugar muy civilizado. Era como decir, la capital mundial hoy en día es Nueva York. Tiene mejores condiciones. Este era lo que era en el tiempo de Abraham en Ur de los Caldeos. Dios le llama. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Eso está en Génesis capítulo 12. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le había dicho, le había hablado a Abraham, escucha mi palabra, vete de tu tierra y de tu parentela. Tenía que salir de la tierra y tenía que salir de la casa de su padre a la tierra que Dios lo había mostrado. Entonces Dios le había llamado directamente a él y no a su padre y no a su sobrino, permítame un momentico por favor, a su sobrino Lot. Entonces es importante en esto que Dios había llamado a Abraham, así como Dios te está llamando a ti directamente,
que sal de tu tierra y de tu parentela, el significado del mundo, del pecado, de las cosas de codicia, sino que esté en el reino de Dios, en la gracia de Dios. Entonces, esa es la fe, creer la palabra de Dios, tener la convicción, la certeza de lo que Dios nos está indicando. Estos hombres de Dios eran hombres ejemplos, como el caso de Abel, como el caso de Noé, como el caso de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que aunque la gente te diga que estás loco, que está haciendo locura, créalo Dios. No importando lo que está alrededor, no importando lo que está allí. Así que te invito a seguir a Jesús como Señor y Salvador. Jesús es nuestra única esperanza. Jesús es nuestro Señor. Así que Dios te bendiga, Dios lo guarde y que la gracia de Dios esté con ustedes. Shalom, que la paz de Dios esté con ustedes.